Un verdadero líder de un hogar o un verdadero padre tiene que imitar a Cristo. Tiene que ser un imitador de Cristo. Mi hermano, tienes que ser un imitador de Cristo. Todo lo que tú hagas en tu vida cristiana y fuera de tu vida cristiana, o sea, en tu vida natural, es lo que tus hijos van a ver y ellos van a seguir eso. Créeme que sí. Y eso ya le pone muchísima responsabilidad a nuestro vivir, ¿no? Bien, en el video anterior estábamos hablando del precio que hay que pagar para seguir a Jesús y que ahí ninguno podemos hacer nada, ¿no? Entonces, y que es un estándar que Cristo dejó ahí, que ninguno se puede brincar, nadie nos podemos brincar si realmente queremos seguir a Jesús. Y que eso es lo que necesitamos enseñar a nuestros hijos, el precio que hay que pagar para seguir a Jesús, ¿no? Entonces, pero por otra parte, bien, ahora quiero que veamos, hablé hablando de lo que Jesús dijo, que cuesta seguirlo, hablando de la familia, dijo, el que no deje padre, madre, hijos, por seguirme no es digno de mí. Eso está muy tremendo. Está muy tremendo. Aún tú tienes que poner tu relación con Dios, tiene que estar antes que tus hijos, que tu esposa, que tu padre. Porque hay otro ejemplo que ahí mismo leímos en Lucas 9:57 en adelante, donde uno le dijo, déjame que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está muy dura esa frase. Está hablando de una pérdida y Jesús dice, no, ni aun eso. Antes aún que eso se trata de seguirme a mí. Y después él está diciendo, o después vuelve a decir, dice, oye, déjame que vaya y me despida de los míos, ¿no? Y dice, no, ninguno que pone la mano en el arado y voltea atrás es digno de mí. Como diciendo, no, o sea, no puedes poner a la familia antes que a mí. Ni siquiera tus hijos son más importantes que yo, ni siquiera tu esposa es más importante que yo. O sea, lo más importante para un padre debe de ser su relación con Dios. Y después tu esposa y tus hijos, entonces sí. Pero no antes. No antes, hermano. De verdad que no. Mira, estoy escribiendo algo acerca de, a la par con todo esto, de cómo ser aunque la palabra no está bien empleada, líder como tal, pero cómo ser un líder, ¿no? Bíblico. O un obispo o un diácono, como la Biblia lo llama, ¿no? Que es alguien que está a cargo, o sea, que supervisa, que sirve. Entonces yo he estado preguntándole a Dios eso, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo, ¿no? Y para empezar, o sea, Jesús dice, el que quiera ser como yo, tiene que andar como yo anduve, ¿no? Entonces ya ahí estaba nada más analizando este versículo y dice que nuestra responsabilidad, si queremos ser un líder bíblico o alguien que tiene autoridad, dice que tenemos que ver a la máxima autoridad que fue Cristo. Jesucristo tenía una autoridad increíble mientras estuvo en la tierra. Una autoridad impresionante que ni los fariseos, nadie podía refutar la autoridad que Jesús tenía. Y dice que hablaba con autoridad, o sea, una cosa increíble el Señor Jesús. Entonces, Él mismo da la clave. Dice, ok, ¿quieres esto? Tienes que andar como yo anduve. Entonces tenemos que analizar el vivir humano del Señor Jesús y imitarlo. Así literal dice la Biblia, imitarlo a Él. Imitar cómo fue su vida en esta tierra y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y ahí es donde te digo que empieza el problema, porque el Señor Jesús jamás estuvo envuelto en las cosas del mundo en ese tiempo. Jamás. ¿O sí? Nunca estuvo envuelto en nada de lo que el sistema del mundo dictaba o regía esa cultura o ese tiempo de la historia. Entonces ya de ahí empieza un problema, porque eso quiere decir que tenemos que seguir cómo fue su vida, imitar su vida, entonces no tenemos que tener nada que ver con este mundo. Fíjate, esto es sencillo y complicado, porque la Biblia dice en Juan, una de las cartas, que el mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso ya lo sabemos. Estas tres cosas dice que son el mundo. Dice, no provienen de Dios, sino del mundo. Literal lo dice así. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Entonces Satanás o el diablo tiene una máscara para que el mundo no lo vea como tal.
Entonces, esta máscara que Satanás se pone es eso, es el mundo. Son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Él está en esas cosas. Así es como él se presenta. Con lo que a los ojos humanos les gusta, lo que a la carne le gusta uh, y lo que le causa placer al hombre, la vanagloria, ¿no? El ser alguien, el tener dominio sobre algo. Está horrible. Ese es Satanás. Ese es el mundo que está influenciado o movido por Satanás. Y Jesús no tuvo nada de eso. ¿Por qué? Él dijo, bien, he aquí que viene el príncipe de este mundo y el cual no tiene nada de mí. Eso quiere decir, es un versículo tan clave que Jesús no tuvo nada del mundo. No tuvo nada de los deseos de los ojos, nada de la vanagloria de la vida y nada de los deseos de su carne. Y a lo mejor ya aquí está diciendo, bueno, pero era el Hijo de Dios. Pero era un hombre. Y la Biblia dice, Jesús mismo fue el que dijo que el que quisiera ser como él tendría que andar como él anduvo. Es simple. Entonces, un verdadero líder de un hogar o un verdadero padre tiene que imitar a Cristo. Tiene que ser un imitador de Cristo. Mi hermano, tienes que ser un imitador de Cristo. Ve, examina, conviértete en un experto en el estudio de la vida del Señor Jesús mientras estuvo en la tierra y empieza a caminar como Él caminó. Empieza a andar como Él anduvo. Empieza a conducirte como Él se condujo. Empieza a responder como Él respondió. Empieza a hablar como Él habló. Empieza a pensar como Él pensaba. Y te aseguro que tu vida va a ser exitosa, increíble. Te lo aseguro. Porque la vida del Señor Jesús fue exitosa. Aún la obra en la cruz es parte del éxito del Señor Jesús. Está muy tremendo eso, ¿no? Y eso es una cosa de las que he estado descubriendo de cómo ser un líder bíblico, ¿no? Porque se nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Ya no tiene ni caso mencionarlas, sino mencionar lo que la Biblia dice. Entonces, ¿y sabes eso qué trae? El Señor Jesús tuvo imitadores de Él. Los discípulos fueron imitadores de Cristo. Y luego los discípulos invitaban. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él está diciendo, yo estoy siguiendo el vivir de Cristo. Ahora ustedes imítenme a mí. Entonces, nuestros hijos van a imitar nuestro vivir cristiano. Y ahí es donde está el problema, porque si ahora nuestros hijos, si tenemos ya hijos grandes, no están queriendo seguir a Cristo, eso es una evidencia de que nosotros están siguiendo nuestro ejemplo. No, pero yo vengo a la iglesia. El que vengas a la iglesia no dice nada, mi hermano. Créeme que no. Nuestra vida diaria en nuestro hogar, en el trabajo, en donde andamos, en la vida cotidiana, es lo que está expresando si nuestro vivir es un vivir cristiano o no. No el venir a la reunión, o sea, eso está increíble, pero no, eso no dice, eso no es todo. Muchas veces lo duro es ver cuando nuestros hijos empiezan a conducirse de cierta manera fuera del ambiente de la iglesia. Ese es el ejemplo que han visto y es el ejemplo que están siguiendo. Híjole, esto está muy fuerte, la verdad, mi hermano. Está fuerte, la verdad. Y eso, yo tengo un temor de eso. Mis hijos todavía son chicos, pero aún así ya veo cosas y digo, volteo hacia mí y digo, sí soy así. Tengo que cambiarlo porque no quiero que pasen los años y sigan yendo hacia esa realidad, siguiendo ese ejemplo. Quiero cambiarlo. Quiero revertirlo, ok, sembré algo mal, bueno, ya va a cosecharse tarde o temprano, bueno, ahora voy a empezar a sembrar bien. Voy a empezar a sembrar bien para que también eso dé un fruto al tiempo. Entonces yo quiero seguir a Cristo y para que mis hijos me sigan a mí como yo sigo a Cristo. Este es un principio, mi hermano, quiero que te lo grabes. Tus hijos van a seguir a Cristo como tú sigues a Cristo. Tus hijos están siguiendo a Cristo como tú lo estás siguiendo ahora. Tus hijos, voy a repetirlo, tus hijos van a seguir a Cristo como tú lo estás siguiendo. Y ahora mismo en el presente tus hijos están siguiendo a Jesús como tú lo estás siguiendo. Entonces, ¿quieres saber cómo estás tú siguiendo a Jesús? Voltea a ver a tus hijos, velos cómo siguen a Jesús. Ese es el ejemplo que tú les has dado y así es como tú lo estás siguiendo. Si te vas a medir, mídete con esto. Ve a tus hijos, ve cómo están siguiendo a Jesús. Esa es la manera en cómo tú lo estás siguiendo.
Es lo que la Biblia dice. Está un poco duro, pero así es, mi hermano. No hay otra razón. Entonces piensa en esto. Pablo, fueron las palabras del apóstol Pablo. Síganme a mí como yo sigo a Cristo. Imítenme a mí como yo imito. A mí al principio esto se me hacía hasta un poco osado de Pablo el decir, síganme a mí. ¿Por qué no dijo sigan a Cristo? Porque él dice, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Y ¿qué onda con Pablo? O sea, se creía más que Dios, pero no. No, más bien él estaba en esta lucha constante de seguir el ejemplo del Señor Jesús en su vivir. Porque él sabía que había mucha gente que lo estaba viendo y que ellos iban a seguir el ejemplo de Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ese es un padre. Pablo está hablando como un padre espiritual en este caso, pero es totalmente aplicable a nosotros. Entonces, cuando tú, con tu vida, tú estás dándole este mensaje a tus hijos. Imítenme a mí como yo sigo a Cristo. Todo lo que tú hagas en tu vida cristiana y fuera de tu vida cristiana, o sea, en tu vida natural, es lo que tus hijos van a ver y ellos van a seguir eso. Créeme que sí. Y eso ya le pone muchísima responsabilidad a nuestro vivir, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos. Créanme que sí, muy cuidadosos. Entonces pongamos atención en esto, mi hermano. Que Dios te bendiga. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.